Hoy Alianza Lima venció, pero son de esas noches donde el resultado es la noticia que queda a un costado. No porque no haya sido meritoria o hay algún problema muy claro en el equipo o que signifique la obtención de algo más grande, sino por las noticias llevadas al costado, por la salida de un jugador que sabíamos que en algún momento se iba a tener que ir, porque tiene un potencial y un talento tan grande que no solo se distingue a nivel local, sino a nivel internacional. Y ya con esa introducción verán que parte del video será dedicado al jugador Eric Noriega. Lo dejaremos para el final, porque primero nos compete a lo que pasó esta noche en Alejandro Villanueva por otra fecha más del torneo clausura. El rival de turno, AET de Tarma. En este caso, los dirigidos por Pipo Grosito salieron al campo de juego con un equipo mixteado, como ya sabemos, entre semana de Copa, Libertadores o ahora Sudamericana, tenemos esta costumbre de no ir con los titulares de forma un poco justificada o injustificada, como tú analices el deporte en este caso, pero el 11 con el cual saldría a campo de juego sería con Guillermo Vizcarra en el arco, manteniendo la titularidad del arquero boliviano, la línea de cuatro sí muy cambiada, con Ricardo Lagos y José Estrada por ambas bandas, dando descanso a Miguel Trauco y Guillermo Enrique, siendo este último necesario por la cantidad de patadas que recibió en los últimos duelos. En la línea defensiva, la posición de Renzo Garcés y Gianfranco Chávez, que hacía su debut por fin de titular. Ya había entrado frente a Ayacucho en el segundo tiempo y ante Universidad Católica de Ecuador, cuando se perfilaba para ser titular, ni siquiera pisó el gramado. En el medio campo, Gorosito tuvo la intención de tener un armado con mucho fútbol y con jugadores que perfectamente pueden arrancar en titularidad. Alessandro Burdamaki ocupando la posición de volante de corte y creación, junto con Sergio Peña y Pablo Cepelini dirigiendo el ataque de la parte media del conjunto blanquiazul, mientras que los tres de arriba, Eric Castillo, Hernán Marcos y Cantero reemplazando a un eventual Kevin Quevedo, Gaspar Gentile. Alan Cantero con su actuación frente a Universidad Católica nos deja la tranquilidad de que es alguien confiable, que ha vuelto con fuerza y que es una alternativa para todo el ataque y refrescar la zona de bandas que parecía en cierto momento nos quedábamos sin opciones con tan solo tres. El encuentro arrancaría y la primera parte, en esencial, el primer tiempo, sería un aviso o una especie de temor por parte del conjunto blanquiazul de retomar los errores que venimos presentando fecha a fecha. Un partido frente a un rival menor, entre comillas, sin la calidad de jugadores que tiene Alianza, sin el sistema de juego que tiene Alianza o el prestigio que tiene Alianza, que venga Matute, nos trae el juego, nos tape las bandas y terminamos empatando 0-0 o en el peor de los casos perdiendo el encuentro en sí mismo, ya que el primer tiempo se caracterizó por un Eric Castillo sin posibilidad de pasar a las bandas, Alan Cantero que no encontraba su mejor fútbol, Hernán Marcos tratando de apoyar la creación en un medio campo donde Sergio Peña no tuvo el partido más brillante, Pablo Cepelini fue el más constante alrededor de todo el encuentro, junto con Burlamaqui, que como hemos mencionado, con la titularidad de Chávez y Burlamaqui ocupando las posiciones de defensores y volante de corte respectivamente, teníamos en cuenta que Noriega no iba a arrancar este partido y hasta cierto punto no lo podía jugar. Eso ya lo explicaremos más adelante. Pero volviendo con Burlamaqui, el chico peruano español vuelve a tener una actuación buena, no deslumbrante como lo tuvo ante Universidad Católica, pero sí buena, enfatizando más en el tema de la recuperación de balón, algo que a mí me preocupaba porque sentía que no era un jugador con ese perfil, que podía apoyarnos mucho en lo que era el pase limpio, la salida a gusto para todo el equipo, para toda la escuadra, pero al momento del corte también lo vi preciso. Lamentablemente el primer tiempo acabaría con 0-0, pero sería recién en la segunda mitad donde el arco se abriría de penal, eso sí, un penal bien cobrado, producto de un pisotón, bueno, no un pisotón, pero sí una pisada frente a Hernán Marcos, que le toca el pie, logra tener esa pequeña agresión y es un penal que lograría el Pirata Barcos en el minuto 51 poner el primero en el partido, lo cual ya rompería ese nerviosismo, ese pequeño nerviosismo que iba creciendo en hinchada blanquiazul de repetir la historia que ya habíamos visto bastantes veces en el torneo local. Y es clave, creo yo, Alianza Lima encontrar ese primer gol. Siempre en la liga el primer gol es el que más va a costar, porque a partir de ello ya el equipo visitante tiene que abrirse, porque no es que se vaya a seguir defendiendo estando perdiendo, y a partir de ello el juego de Alianza Lima fue creciendo más, encontraron más espacios para que Alan Cantero pueda hacer su fútbol, para que los pases de Cepelini encuentren lugar, para que las incursiones de Lagos y Estrada tengan algún resultado, aunque eso sí,
en esta última característica, Ricardo Lagos, sí mencionar su muy bajo partido. Ya no parece sorpresa, la actuación del ex Manucci termina siendo decepcionante, incluso ante rivales menores, como lo es AET de Tarma, que entre sus figuras teníamos a Choi, a Moyano, a Víctor Cedrón, incluso a Gustavo Dulanto, el ex universitario, creo que hoy demostró por qué se fue de la crema. No estaba a la altura de los grandes equipos capitalinos, teniendo una noche para el olvido. El segundo gol llegaría de la misma forma, de penal, en este caso un muy buen pase filtrado, donde Alan Cantero correría para encontrar un gol propio, el tercero en esta semana, sería empujado en el área, un penal muy parecido, a mi parecer, al que le hicieron a Víctor Roque en el duelo ante Palmeiras Universitario, caería y el árbitro cobraría penal. En este caso lo pediría Sergio Peña, Hernán Marcos en su humildad se lo dejaría al volante de la selección peruana, definiría y gol 2-0, ambos de penal. Sergio Peña llevándose un gol a la estadística, su primer gol en el regreso a Alianza Lima, ya había dado asistencias, había tenido buenos partidos, pero todavía ningún gol. Sin embargo, aún no creo que este gol le dé el suficiente crédito para decir que tuvo un buen partido. Las acciones continuarían y sería tan solo 8 minutos después que haría el tercer gol. Y esto es lo que te digo, Alianza le dificulta encontrar el primer gol, pero a partir de ello ya puede hacer el juego por la calidad de jugadores que tiene. Y sería Alan Cantero el encargado de hacer el tercer gol tras una carambola en el área, producto de una corrida e embestida de Eric Castillo. El rebote terminaría con una especie de media chilena del volante del atacante de Alianza Lima marcando su tercer gol en la semana, definiendo sí y también imponiendo su posible titularidad en el equipo blanquiazul. A partir de este momento los cambios no se deben esperar, entraría Yarpien Archimbó por Burlamaqui, de la misma forma también Gaspar Gentile por Sergio Peña, Alan Cantero saldría de misma forma por Marco Guamán, Matías Zúcar por Hernán Marcos, pero también a la salida de Eric Castillo se presentaría Eric Noriega. Ya con el partido resuelto desde el 2-0, entraría el volante que le daría la cinta de capitán. Hernán Marcos al salir se acercaría a Garcés para darle la cinta, pero el defensa decidió, por favor, pedirle que en su último partido con la blanquiazul sea Eric Noriega el que vista la cinta de capitán por primera vez desde su llegada a Alianza Lima. AET de Tarma tendría un descuento tras un centro en la banda izquierda, le encontraría a Montenegro y Vizcarra, bueno, tendría la falencia del gol por la guacha nuevamente y marcaría el primero. Sí, es un error que lo hemos comentado varias veces del arquero boliviano, pero ya tiene demasiado crédito. Nos ha salvado en innumerables ocasiones en las últimas semanas, así que no le voy a decir absolutamente nada. Ya con el tema del resultado comentado, podemos ir con el tema Eric Noriega. Entró al partido y deslumbró de fútbol. Hizo tacos, pases claves al espacio, cortos, salidas de balón, giros con el balón como su calidad lo entrega, sabiéndose que era tal vez la última ocasión en muchos años que estaría cara a cara frente al hinchada del Comando Sur, frente a toda la fanaticada blanquiazul, frente al Estadio de la Victoria, donde es su hogar, el equipo que él es hincha, el equipo donde se formó antes de irse a Japón, porque para los que no saben, Eric Noriega es peruano, nació en Perú, se fue a vivir casi toda su adolescencia en Japón, al regreso a tierras incaicas, pasó, por ejemplo, por Comerciantes Unidos y ahí es donde Alianza Lima lo termina fichando en la mitad del año 2024. Alrededor de todo ello, pasó por distintas posiciones, siendo la principal en dicho año parte de la línea de tres conformada por Zambrano, Garcés y Eric Noriega como stopper por derecha. Para el siguiente año, Pipo Grosito apostar por él en la posición que lo llevaría al estrellato, volante de corte. Recuerdo claramente cómo yo, incluyéndome, y muchos hinchas decíamos que no tenía la calidad suficiente, que era un buen defensa, que qué hacía Pipo insistir ahí. Él sabía lo que hacía, aprovechaba su vehemencia en el corte, su potencia física y adicionalmente su salida limpia con el pie, el talento que tenía para salir, para quitarse rivales de encima, abrir el juego, la visión, todo es algo que ojalá termine de explotar porque ya dejando el hinchaje a un lado, es un jugador muy prometedor para el futuro de la selección peruana. Una selección tan alicaída, tan escasa de triunfos, necesita más Noriegas, más jugadores de estos. Con 23 años, me alegra que pueda emigrar. Me da mucha tristeza desde el lado del hincha, porque yo tenía la fe que al menos nos dure este año.
todos sabíamos que el próximo ya no iba a estar, pero que este año se quede, que se vaya campeón, sea de Liga uno o soñando ya demasiado en grande de Copa Sudamericana, pero que se vaya así. Lamentablemente la vida uno a veces no es como quisiera y las oportunidades llegan cuando se presentan. Se va a Gremio de Porto Alegre, el equipo que hace tan solo un mes le quitábamos la sonrisa. Ellos nos quitan ahora más que una sonrisa, nos quitan un jugador clave, alguien que en tan solo un año nos encariñamos, pero que su talento y su brillo deslumbró tanto que no solo nos enamoró a nosotros, sino también vio las características de su talento a nivel internacional, tal cual el año pasado lo hicieron con Fluminense, yéndose Serna, a fin de año Freites, hoy se va Eric Noriega, y únicamente nos queda decir gracias, desearle la mejor de las suertes y esperar que algún día nuestros caminos se decidan encontrar, porque una vez blanquiazul, siempre blanquiazul. Muchas gracias, Eric Noriega. Yo soy 100% Gabo y la vida es 100% fútbol. Llegamos con el alma al hombro y el corazón sin techo, buscando un sueño en la ciudad. Pero al gritar tu nombre se encendió mi pecho y Matute se volvió mi hogar. No entendía nuestra forma de sentir hasta que nos vieron resistir. Hijos del esfuerzo, bandera de unión. Desde lejos vinimos por esta pasión. Al costado del miedo sembramos valor. Y en el cemento